La Biblia reprueba contundentemente, pero contundentemente, el tema de la idolatría en cualquiera de sus formatos. Y está en los mandamientos de Éxodo capítulo 20, ahí está. No es nada más un pacto por encimita de las cosas, es un asunto de fidelidad a Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Quiero una vez más darle gracias por estarnos mirando, y si usted comenzó tarde a ver este video, por favor le pedimos que lo comparta. Juntos hacemos más que separados, ¿ok? Entonces, sigamos predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de las redes sociales. No nos vamos a rendir, no vamos a pararnos. El diablo pensó que podía detenernos quizás y decir, bueno, ya las personas no pueden ir a la iglesia, pero no se daba cuenta que en medio de una crisis de este tamaño, la iglesia iba a explotar en las redes sociales, a predicar la palabra, y eso estamos haciendo. Yo voy a invitarle que abra su Biblia en Nehemías. Y estoy en el capítulo 10 de Nehemías. Es increíble cómo hemos venido avanzando y avanzando. Puedo decir con toda certeza que Dios me dijo que predicara acerca de Nehemías. Cuando todo este asunto, todo este tema del coronavirus se vino encima, y todo esto estaba causando inquietud en medio mundo, yo oré al Señor y le pregunté y le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo iglesia, pero no tengo iglesia. Voy a seguir predicando a través de una cámara, le voy a hablar a una cámara, pero ellos estarán lejos y ellos necesitan una palabra tuya, no necesitan una palabra mía. Y entonces yo empecé a orar y a buscar y a pensar y a decir, bueno, ¿en qué parte de la Biblia encontramos una crisis nacional? ¿En qué parte de la Biblia encontramos un lugar donde miremos a gente en una situación de caos y que a través de tu intervención tú hayas traído orden en su vida? Y eso me llevó a Génesis capítulo 1, cuando Dios dice que miró la tierra desordenada y vacía, y entonces Dios empezó a obrar y a traer orden en Génesis 1. Y luego me llevó a Génesis 6, cuando el mundo está completamente desordenado, viviendo en pecado, viviendo en una situación tremenda. Los hijos de Dios, esos entes divinos, mezclándose con las hijas de los seres humanos. Y entonces Dios tuvo que intervenir, pero fue al revés. Dios tuvo que primero promover el caos para traer orden en Génesis 6. Y luego pensé en el libro de Nehemías, que el pueblo de Israel, después de haber negado a Dios, adorado a otros dioses, haberse metido en toda clase de desobediencias y pecados, Dios se los lleva cautivos a Babilonia y los tiene allá por 70 años. Y por 70 años Dios va a permitir que los babilónicos, después los persas, después llegaron los griegos, gozaron de un periodo de paz, y después llegaron los romanos, dominaron al pueblo de Israel. Pero en ese periodo Dios va a levantar a un hombre llamado Nehemías. Y Dios va a promover en Nehemías el hecho de levantarlos, reconstruir los muros en Jerusalén, reconstruir el templo, restablecer la ley. Y Nehemías pide permiso al rey. Le estoy resumiendo todas las predicaciones que ya di
desde Nehemías capítulo 1. Nehemías ora, llora, ayuna, luego se presenta ante el rey, luego busca las finanzas para financiar su proyecto, después llega, analiza la condición presente, junta el personal necesario. Atención pastores, si hay algún pastor mirándome, en Nehemías tenemos el mejor ejemplo para establecer un ministerio sólido, porque entra el financiamiento del proyecto, busca el personal apropiado, delega responsabilidades y entonces se comienzan a reconstruir las murallas. Y luego enfrenta el enemigo, viene Tobías, Sanbalat, viene Gesén el árabe, y se burlan de la obra de Nehemías, y Nehemías tiene que poner al pueblo a construir. Con una mano construyen y en la otra mano tienen la espada para defenderse. Y así transcurre historia tras historia en Nehemías, hasta que finalmente toda la ciudad, la muralla, las puertas, el templo reconstruido. Y luego Esdras comienza a leer la ley, y todo esto ya lo vimos en predicaciones pasadas. Esdras comienza a leer la ley, y cuando la ley comienza a ser enseñada y predicada, duraban horas y horas escuchando la palabra. Y empezaron a caer convictos en su espíritu, postrados en tierra, por el poder que traía la palabra. Y el pueblo de Israel comienza a humillarse delante de Dios y comienza a buscar misericordia de parte de Dios. Y ellos comienzan a analizar por qué ellos llegaron ahí. Y en el capítulo 9 dice: sí, es verdad. Tú sacaste a nuestros padres de Egipto, los atravesaste por todo el desierto, les diste maná. Y ellos fueron rebeldes y contumaces, dice, fueron orgullosos y arrogantes, dice. Y se apartaron de ti, adoraron a otros dioses. Sí, todo eso hicieron nuestro padre, dice, pero tú. O sea, si alguno de ustedes se recuerda de esa predicación, ahí están de todas maneras en Facebook. Pero tú, Señor, eres misericordioso y clemente. Y entonces comienzan a clamar a la misericordia de Dios, comienzan a clamar. Y el capítulo 9 terminan haciendo un compromiso para decirle a Dios: pero nosotros, dice, nuestros príncipes, nosotros, Señor, nuestros sacerdotes, nuestros líderes, etcétera, nos comprometemos, hacemos un pacto contigo, le dice. Así que el capítulo 9 termina con un pacto de ellos con Dios. Y vamos ahora a analizar el capítulo 10. Porque siempre que hacemos pacto, yo quiero que si tiene un papel lo apunte. Siempre que hacemos un pacto con Dios, entramos en responsabilidad con Él. Y entonces ellos hacen un pacto con Dios en Nehemías capítulo 9. Y en el verso 38 del 9 dice: y en vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo. Nosotros, nuestros príncipes y los sacerdotes y los levitas, firmamos este compromiso, dice. En otra versión dice: hacemos este pacto. Y se comprometen con el Señor. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Cuáles fueron las implicaciones de este compromiso? Primero, hay aquí una subdivisión de personas, de grupos que van a formar parte de este pacto. Porque en el verso 38 dice: nuestros príncipes, sacerdotes y levitas. Y más abajo va a decir: y todo el pueblo. Entonces tenemos 4 grupos. Príncipes, que se refiere a los gobernantes seculares, se refiere a los gobernantes municipales, a los gobernantes regionales. Y luego dice sacerdotes, y luego ahí incluye levitas, y más adelante dirá todo el pueblo. Así que este es un esfuerzo
Y es un compromiso que implica más que un solo sector, más que un grupo de personas. Ahora tenemos involucrado a un número importante de ellos, príncipes, sacerdotes, levitas. Y en el verso 10 dice lo siguiente, vaya conmigo al verso 1. Y el compromiso fue firmado por el gobernador Nehemías, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, y ahí da todos los nombres, no los voy a leer. En el verso 14 dice, y por los hombres importantes del pueblo. Yo quiero que vaya tomando nota, porque más adelante vamos a ver las implicaciones de este compromiso que ellos están firmando y qué iba a ser el beneficio de este compromiso que ellos están firmando. Verso 14, y por los hombres importantes. Estamos hablando ahora de los hombres de negocios, de los hombres con dinero. Estamos hablando de un sector ahora que ellos consideran importantes, y da todos los nombres ahí. Verso 15 en adelante, Binui, Asgad, Bebai, Adonías, y etcétera, etcétera. Vamos más adelante. Verso 28. Y el resto del pueblo, junto con los sacerdotes, levitas, porteros, cantores, criados del templo, todos aquellos que se habían apartado de los pueblos extranjeros y sus esposas, hijos e hijas, y todos los que podían entender y comprender. Yo quiero que miremos este esfuerzo masivo. Miremos el número de personas que están involucradas. Y se reunieron con sus hermanos. Estoy leyendo verso 29 del capítulo 10 de Nehemías. Se reunieron con sus hermanos, con los jefes importantes del pueblo, para jurar que se comprometían a obedecer la ley. Y ahorita vamos a ver qué era la implicación de obedecer la ley, y que cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos. No puedo entrar ahorita en este tema, pero en el Antiguo Testamento encontramos estas tres cosas de parte de Dios, y cada una de ellas es diferente. Mandamientos son una cosa, los decretos son otra cosa, y los estatutos son es otra cosa. En otra predicación les enseño acerca de eso. Verso 30. Prometieron que sus hijas no se casarían con extraños, y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. Primer compromiso que el pueblo de Israel hizo fue un compromiso de no involucrarse en matrimonios mixtos. Pablo lo recomienda en Primera de Corintios, cuando dice: no os unáis en yugo desigual, porque en el cual hay disolución, hay contienda, hay conflicto. Dice, ¿por qué? Porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene Baal con Cristo? ¿Por qué Pablo involucra a Baal en esto? Déjeme ir atando cabos y entrelazando estas redes. Es muy interesante. Es muy interesante porque Baal es el regente. Baal, digamos, es el dios menor. Digamos que Baal es el dios inferior de un dios que tenían los babilónicos, que se llamaba El, así literalmente El. Y los babilónicos adoraban a ese dios El. Y de eso enseñé un poquito a las 5:15, puse un video ahí en Facebook. Usted puede conocer un poquito más acerca de la religión de los babilónicos en ese video que subí hoy a las redes sociales. Es el día de hoy, está basado en Génesis capítulo 11. Entonces Baal es este semidios, que aunque es considerado un dios para los babilónicos, en realidad el dios superior de los babilónicos era él, y por debajo de Baal debajo de él estaba Baal. ¿Por qué esto es importante? Bueno,
Porque precisamente el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo a Babilonia, allá de donde es el dios El y allá de donde es el dios Baal. Y entonces Pablo en Corintios dice: ¿qué relación tiene Baal con Cristo? ¿Y qué relación tiene la luz con las tinieblas? Este es por demás profundo e interesante, porque no es un asunto de nacionalidad, ni es un asunto nada más de religión. Porque la aplicación que nosotros hoy hacemos es básicamente de tipo religioso. Cuando un joven se casa con una joven o cristiana, lo pensamos en términos de religión. Era cristiano y se casó con una católica. Era cristiano y se casó con una testigo de Jehová. Era cristiano y se casó con X persona de otra religión, de los mormones. Y lo pensamos en términos nada más religiosos, pero en realidad es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo porque tiene que ver con un asunto de idolatría. Y como usted puede aprender hoy, ahí en ese video que hice antes del servicio, en Génesis capítulo 11, todo el mundo hace un énfasis muy importante, muy relevante, en el tema de que Dios confundió la lengua de la humanidad en aquel tiempo por estar construyendo una torre. Pero es más profundo que eso, porque en realidad parece como desproporcionado o desproporcional la reacción de Dios de verlos construyendo una torre y que Dios de repente se molesta por eso y los dispersa y les confunde los idiomas. Ahí uno dice, cuando uno no entiende el trasfondo que hay detrás de Génesis 11, uno puede pensar y decir, como que es exacto, como que a Dios se le pasó la mano, como que it was a little too much, como que eso, como que, pues ¿qué tiene? Estaban construyendo una torre. Bueno, no. Los babilónicos creían que los dioses, que el dios El y el dios Baal vivían en las alturas de las montañas. Por eso de ahí viene el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque en los montes los pueblos paganos creían que estaban sus dioses, y que en las montañas ellos tenían, incluyendo el monte Hermón. Y esa es otra historia para predicar después, cuando dice que es como el rocío del monte Hermón que derrama bendición sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque los habitantes de aquel tiempo creían que la bendición hacia ellos fluía de las montañas, porque los dioses vivían en ellas y les ponían altares a los dioses en las montañas. Y el salmista escribe y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De cuál montaña vendrá? ¿Vendrá de esta? ¿Vendrá de la de Baal? ¿Vendrá de la de Acera? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De cuál me vendrá, me bajará bendición? ¿De cuál montaña? Dice el salmista: no me viene ni de la de Baal, no me viene ni de la de Acera, no me viene de la de él. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tremendo. Y entonces, en este contexto, todo esto que estoy enseñando ahora acerca de Baal y de él y de los dioses y las montañas, sucedía en Babilonia. Viene de una tradición babilónica. Viene desde el libro de Génesis capítulo 6. Y si me voy más atrás, Génesis capítulo 11. Y si me voy más atrás, viene desde Génesis capítulo 6, donde había entidades divinas mezclándose con seres humanos. Yo sé que algunos pueden tener un poquito de conflicto con esa interpretación de Génesis 6, pero desde allá
y desde allá venía la adoración a dioses paganos, y desde ahí se esparció por todas las naciones. Y entonces los dioses que adoraban en Babilonia empezaron a ser llevados porque los lenguajes se confundieron. Entonces ya no se podían comunicar entre ellos. Y cuando uno lee Génesis capítulo 11 y 10, en realidad cronológicamente es primero el 11 y luego el 10. Porque en el 10 encontramos algunas descendencias y encontramos 70 naciones representadas en el capítulo 10. Y esos 70 idiomas fueron la base de todos los idiomas que ahorita hay en el mundo. Ok. Entonces Dios observa que los dioses babilónicos están siendo adorados por los que están levantando esa torre, porque quieren llegar a la altura de sus dioses. Entonces ahí es lo que ya Dios no tolera la situación. No es nada más que estaban construyendo una torre, porque si nada más fuera que estuvieran construyendo una torre, entonces la reacción de Dios es como exagerada. Pero no, es un asunto que ellos están queriendo llegar a Él el Dios de los babilónicos. Están queriendo llegar a Baal, este Dios inferior regente del Dios Él. Lo que ellos no sabían es que ahora Dios iba a ser declarado no solamente Él, sino el Elión. El Elión quiere decir el Altísimo. Entonces Dios fue puesto por encima de él, el Dios de los babilónicos, y es declarado el Elión, el Dios por encima de todos los dioses. Regresemos a Nehemías, porque parece como si me hubiera perdido en el camino. No me perdí, nada más estoy poniéndole el fundamento del por qué ellos tienen que hacer este compromiso. Porque este pueblo había estado cautivo en Babilonia por 70 años. Y de la misma manera en que el pueblo de Israel aprendió a adorar, o cómo se adoraban los dioses de los egipcios, ellos aprendieron cómo se adoraban a los dioses de los babilónicos. Y como dije ahorita, desde Génesis capítulo 11, se diseminó la adoración a los dioses. Desde ahí les llegaron los dioses de los mayas, de los aztecas, de los toltecas. Desde allá vienen. Por eso es que mucha de la arquitectura es muy similar, tiene el mismo origen. Por eso muchos de los diseños. Hay muchísimos, y por supuesto que no me voy a meter en esa temática, quizás en otra predicación, pero hay muchísimas preguntas alrededor de la construcción de las pirámides de Egipto, la tecnología. Ahí en Perú, en el área de Machu Picchu, en Villabamba, en toda esa zona del Perú donde los incas hicieron unas construcciones impresionantes, donde las piedras están colocadas en una perfección absoluta. Dicen que, yo no he ido, un día quiero ir, que no se puede, no entraría ni siquiera una pieza de papel, está a la perfección. Creo personalmente que el resultado de Génesis capítulo 6, de la mezcla de aquellas entidades que se mezclaron de los hijos de Dios, así los llama Génesis, y aparentemente nos meten problemas, pero ya en Job capítulo 1, en Job capítulo 38, en segunda de Pedro, en Judas verso 6, nos dice quiénes son esos hijos de Dios. Son entidades espirituales que fueron arrojadas junto con Satanás del cielo,
Y a mí me parece, y muchos estarían de acuerdo, que esas entidades espirituales de las que habla Génesis 6, verso 4, de las que habla de, Job capítulo 1, capítulo 2, perdón, capítulo 1, de las que habla Job capítulo 38, de las que los llama las estrellas del amanecer, etcétera, etcétera. Creo que todos esos fueron la influencia que se infiltraron en las diferentes civilizaciones que vienen desde Génesis capítulo 11 con los babilonios, y que desde ahí vienen toda esa arquitectura y toda esa construcción impresionante, que podían dominar y controlar la mentalidad, la adoración de los aztecas, de los incas, de los mayas, para sacrificar hijos a los dioses, como lo hacían los babilónicos, de la misma manera. ¿Por qué? Porque la raíz es la misma, porque el fondo es el mismo, porque el origen es el mismo, es la adoración a esos baales, a esos dioses. Entonces el pueblo de Israel ha pasado 70 años en Babilonia y han estado rodeados de eso. ¿Y qué es lo que pasó? Se empezaron a casar los judíos con las hijas de los babilónicos. Se empezaron a casar con naciones extranjeras. Se empezaron a casar las mujeres con los hombres de acá, los hombres con las mujeres de allá, y empezó un problema no solamente de mezcla religiosa, sino un problema de idolatría. Entonces no es nada más superficial el pacto que están haciendo. No es nada más un pacto por encimita de las cosas, es un asunto de fidelidad a Dios. Es un asunto de separarse de las demás naciones, como Dios le había dicho, porque no quiero que sean como las demás naciones. Y entonces ellos leen en la ley que Dios le dice a Moisés que no se han de mezclar. ¿Por qué? Porque iban a terminar haciendo lo que hizo Salomón. Salomón, yo no sé para qué quería tantas, pero tenía 1000 mujeres, ¿verdad? Y terminó Salomón adorando a los dioses de sus mujeres. Y eso es justamente lo que Dios estaba tratando de prevenir. Lo que Dios está tratando de prevenir es que haya una adoración a dioses babilónicos, a dioses extranjeros, con la ley que da con Moisés. Por eso cuando ellos leen esta ley, dice, y prometieron que sus hijas no se casarían con extranjeros y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. Es muy simple para traerlo a nuestro contexto. La Biblia reprueba contundentemente, pero contundentemente, el tema de la idolatría en cualquiera de sus formatos. Y está en los mandamientos de Éxodo capítulo 20, ahí está. La Biblia lo condena, pero tajantemente el asunto. Entonces, hoy un joven se casa con una joven. Él es educado y criado en la fe cristiana y sabe perfectamente que la idolatría ofende a Dios y que es condenada en la Escritura. Y entonces se casa con una joven que fue formada adorando X o Y imagen, para no herir la susceptibilidad de nadie ahora, y se casa. Y entonces el joven viene a la iglesia cada domingo, adora al Señor, recibe la palabra, se da cuenta que es la verdad en la Escritura, pero llega a la casa y su esposa tiene en la sala de la casa una gran imagen. Y entonces hay un choque espiritual, es el conflicto de dos mundos. Es el encuentro de lo santo con la idolatría, de la verdad con la mentira,
de la luz con las tinieblas y es la mezcla de Baal con Cristo. El primer compromiso es evitar los matrimonios mixtos. No por un asunto de religión, no por un asunto de personas, sino por un asunto de idolatría a los dioses babilónicos. Verso 31. Y también se comprometieron a observar los días de reposo y toda fiesta sagrada. Segundo compromiso tenía que ver con el día de reposo y las fiestas sagradas. El primer compromiso, no hacer matrimonios mixtos. Segundo compromiso del pueblo de Israel es respetar el día de reposo y las fiestas sagradas. Esto tiene algunas implicaciones que me parece que hoy tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con el coronavirus. Porque una de las instrucciones de la ley era dejar descansar la tierra cada 7 años. Entonces habían de trabajar la tierra 6 años y dejarla trabajar el 7º año. Y en el 7º año Dios les decía: y has de vivir de lo que la misma tierra te produzca. En otras palabras, durante 6 años tú puedes confiar en lo que tú mismo puedes hacer, en el tamaño de tu cheque, puedes confiar en tu empresa, puedes confiar en tus negocios, pero una vez al año voy a probar tu fe. Cada 7 años voy a probar tu fe. Voy a probar tu obediencia. Y cuando yo pruebe tu obediencia, voy a probar tu fe. Y cuando tú aprendas a moverte en mi obediencia y en mi fe, te vas a dar cuenta que la tierra producirá de sí misma el sostén que necesitas para ti, para tu casa. Tuve un negocio en México por muchos años y yo tenía empleados y tenía el negocio, lo trabajaba yo mismo. Y entonces yo abría los domingos el negocio y mi justificante con eso era: yo no lo trabajo, lo trabajan mis empleados. Entonces yo me iba a la iglesia, adoraba al Señor, levantaba manos, le cantaba, le glorificaba a mi Señor con mucho gusto. Y al final del servicio le decía a mi esposa: vamos a recoger el dinero. Y nos íbamos al negocio y ya el empleado que abría el domingo ya me hacía cuentas, me hacía corte de caja, me entregaba el dinero. Y entonces pues ya bien contento a la casa porque había ido, había adorado al Señor, había cantado al Señor, mi negocio había seguido produciendo dinero. Y luego llegaba y me iba con dinero y me llevaba a mi familia a comer a los restaurantes, y porque ese día me había llegado más dinero. Y recuerdo que un día Dios trató con mi vida en relación a eso. Y leyendo la palabra yo me di cuenta que la escritura decía que se habían de trabajar 6 días, pero que se debía de descansar 1. ¿Y qué es el descanso al Señor? ¿Qué es ese día de descanso? Es un día, primero, número 1, para que adores. Número 2, para que descanses. Y número 3, para que confíes en Dios. Y entonces el domingo, ya cuando empecé a leer la escritura dije: wow, yo estoy cometiendo un error, porque aquí la escritura dice: ni tú, ni tus criados, ni tus siervos. Y yo dice: oh, Señor, estoy cometiendo un error. Chick-fil-A no abre los domingos. Es tan rico Chick-fil-A. Y a veces se antoja el domingo ir a Chick-fil-A, pero ellos tienen una convicción en su corazón: domingo no se abre, porque han aprendido a confiar en el Señor. Es que Dios toca esa parte. Y no es nada más el asunto del día de reposo, es el asunto de la obediencia, es el asunto del reposo y es el asunto de la fe. Y quiere Dios que cada 7 años se repita lo mismo. Es decir, vas a trabajar 6 días a la semana y el 7º día vas a descansar y me vas a adorar. Pero cada 7 años quiero que hagas exactamente lo mismo, porque quiero que al final de los 7 años dejes de sembrar la tierra y aprendas a confiar en mí. ¿Por qué digo que esto tiene que ver mucho con este tiempo?
Porque me parece que el hombre irresponsablemente hemos abusado de la tierra y de la naturaleza. No soy un naturalista empedernido, no. Pero yo a mi hijo David, sobre todo al más pequeño, lo enseñé desde pequeño a lavarse las manos. Yo lo llevaba al baño y le decía, nos lavamos las manos. Y él se ponía en el siguiente, en el siguiente lavabo y nos lavábamos las manos. Y entonces le decía, vamos a sacudir nuestras manos 10 veces antes de secarnos con toallitas de papel. Y le hacíamos 1, 2, 3 y sacudíamos nuestras manos 10 veces. Y esta era una lección que yo le estaba enseñando a mi hijo David. Y le decía yo, ¿y por qué nos sacudimos? Y me decía él, para usar nada más 2 toallitas. ¿Por qué vamos a usar nada más 2 toallitas? Porque ese papel lo sacan de los árboles y tienen que cortar árboles, y nosotros tenemos que cuidar la naturaleza. Jamás les permití a mis hijos, permitido tirar basura en la tierra o fuera de su lugar, jamás, porque tenemos que cuidar la naturaleza. Me parece que el ser humano ha abusado extremadamente de la naturaleza. Las tierras hoy están sobreproducidas. No solamente se siembra la temporada, sino se sobreexplota la tierra, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que Dios tiene que hacer que cosas sucedan para que la tierra entre en cierto nivel de reposo. Ahora, estoy seguro que este mensaje ahorita puede estar cayendo en algunas mentes y en algunos corazones diciendo, ay, pastor, voy a decir como dicen allá, no, se oye muy feo. Ay, pastor, no se pase. Es verdad. Es verdad. Entonces Dios permite que una situación como esta suceda para que la tierra entre en un tiempo de reposo. Hoy las grandes urbes como Nueva York, la Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes. Yo he ido a la Ciudad de México y una de las veces yo quería encontrar el sol y yo pensaba que estaba nublado. No, hombre, ¿cuál nublado? No se miraba el cielo. Era puro smoke, pura contaminación, estaba cerrado. Me empezó a doler aquí así la nariz, empezó la garganta a cerrarse y empezó, ¿qué estaba pasando? Estaba recibiendo toda la contaminación de la Ciudad de México. Sobreexplotamos todo, matamos animales que no necesitamos matar. Aquí en Estados Unidos la gente se va a cazar solamente por diversión y matan un venado, matan un oso, ni siquiera se lo comen a veces, nada más es la diversión de matarlo. Y en algún momento la tierra tiene que entrar en algún nivel de reposo. Bueno, ese es el trasfondo del por qué Dios sometió esas leyes en el Antiguo Testamento. Dejarían descansar la tierra, condonarían las deudas. Es otra de las festividades. Cada 50 años, ¿verdad? Las propiedades tenían que ser regresadas a sus dueños originales. Los esclavos tenían que ser dejados libres. Porque Dios es un Dios de balances. Dios es un Dios de balance. Cada vez que nosotros perdemos el balance, Dios nos va a meter a balance. Dios va a permitir que algo venga a nuestra vida para que entremos en balance. Come muchísima harina y ponle duro a la harina, ¿verdad? Y come esas conchas o marranitos con mucha leche, ¿verdad? O come yo no sé, un día llegamos a ¿dónde fue? A Nicaragua, y llegamos a un puesto de comida allí y una señora estaba vendiendo unos panes muy ricos, ¿verdad? Y luego le preguntamos al pastor Tijerino, oye, qué rico se ve ese pan. ¿Cómo se llaman? Se llaman pico.
Así que nos acercamos a la señora y le dijimos, señora, ¿me da un pico? Pues nos sentimos bien incómodos porque un pico para nosotros en México es un beso, ¿verdad? Podemos comer y comer, dice la Biblia, haz todo lo que te plazca. Pero tarde o temprano, ese exceso de harina, ese exceso de grasa, ese desbalance, va a traer una enfermedad, y esa enfermedad te va a balancear. Porque ya no se trata nada más de no comer por evitar una enfermedad, sino porque ya estás enfermo. Entonces, como ya estás enfermo, entonces ahora la harina, el diabetes te va a ocasionar un problema mayor. La azúcar, la soda, el exceso de azúcar te va a ocasionar un problema mayor. Y entonces Dios a veces permite que esas situaciones lleguen a la vida de alguien para darnos balance, para ponernos en balance. ¿Y qué es lo que Dios hace con estas festividades que está pidiendo que ellos se comprometan a guardar? En el día de reposo es trabaja 6 días y reposa un día. ¿Qué sucede? Que si no prestamos atención a los principios de la palabra del Señor, tarde o temprano va a llegar el balance. Mi mamá tenía una tienda de abarrotes en el pueblo y entonces aunque mayormente usaba una báscula, ¿verdad? Normal, pero anterior a esas básculas usaban esas pesas que se colocaban de un lado y luego entonces se iba colocando hasta que llegaba al balance, ¿no es cierto? Y mi mamá tenía una báscula ahí en el mostrador y entonces había que ponerle unas pesas. Entonces llegaban y le decían, doña Élida, me da por favor 1 kilo de azúcar. Y entonces mi mamá agarraba y ponía la pesa y entonces ponía el producto. Entonces cuando encontraba el balance, ese era exactamente 1 kilo. La vida es exactamente igual. Cuando nosotros rompemos los balances, algo tiene que ser puesto en nuestra vida para compensar el desbalance. Para compensar el desbalance. Y Dios establece leyes en el Antiguo Testamento, el día de reposo, los 7 años de descanso de la tierra, la condonación de deudas, para establecer balance. No sabemos de balance. Porque trabajamos demasiadas horas, a veces 2 trabajos, hasta que el cuerpo nos lo reclama, hasta que viene el balance. Porque agarramos y comemos y comemos y comemos. Yo todavía tengo sobrepeso, no voy a decir que estoy delgado, pero pesaba 245 libras. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegó el balance. ¿Cuál fue el balance? Las rodillas ya me empezaron a doler. Cuando llegó el balance ya no podía yo subir escaleras. Cuando llegó el balance ya no podía dormir bien porque roncaba demasiado. Espero Dios ya no está roncando. No lo sé. Ya me voy a grabar, ¿verdad? Me tuvieron que poner una máquina respiradora para dormir en la noche. Y entonces cuando me ponen esa máquina y yo voy con a hacerme un examen para dormir, y me dan una máquina, yo ni sé cómo se llama y ni quiero acordarme, y el Señor la reprenda. Me la ponía, y entonces una máquina con una máscara grandota que te tienes que poner aquí en la boca, y luego tiene un tubo que sale por acá, y luego te la tienes que poner detrás de la cabeza con unos elásticos, y luego la prendes, y lo que hace es que te manda aire hacia adentro, y prendes esa máquina y ahí está al lado de tu cama toda la noche la máquina. Y luego me da vergüenza con mi esposa.
Yo creo que a pensar que está durmiendo con un extraterrestre, ¿verdad? Así con una manguerota así conectada. Horrible. Llegó el balance. Y entonces yo comienzo a hacer una investigación y digo, ¿cómo puedo ayudarme para dormir bien? Porque siempre andaba cansado, siempre me andaba durmiendo, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que hacer? Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que el exceso de peso podría estar provocando aquello. Y entonces me dice, puedes bajar de peso y probar. Dije, pruebo, porque llegó el balance. Ya. Saquemos nuestra vida de balance y las consecuencias llegarán ahora o llegarán después. ¿Qué hizo Dios con todas estas fiestas? Tener al pueblo en un estado de balance. Ahí le voy a parar. Me falta el compromiso número 3, pero aquí voy a parar porque el otro tiene que ver mucho con los asuntos del templo y los apoyos al templo. Y quiero asegurarme de que yo entre en un detalle apropiado en esa enseñanza. Pero te dejo estas dos enseñanzas. El tema de los matrimonios mixtos en relación a la adoración a dioses extraños. Y número 2, observar la ley de Dios. Observar los mandatos de Dios. Porque los mandatos de Dios lo que quieren es poner balance en nuestra vida. El maná del cielo era dado nada más el del día. Y nada más el viernes por la noche podían agarrar dos porciones. Porque Dios sabe lo ambicioso que el ser humano es. Y yo sé que Dios, conociendo al pueblo, diría, así como que los miró diciendo, estos van a querer juntar maná y luego después lo van a empezar a revender. Van a estar publicando en Facebook que se venden bolsitas de maná y Dios dice, no, te voy a dar el maná del día, nada más. Porque quiero que aprendas a vivir en balance. Y cada una de las cosas que Dios establece en la ley de Moisés, lo que Dios quiere es eso, es poner al pueblo de Israel en un balance. Y termino esta enseñanza preguntándote, ¿qué parte de tu vida necesita balance? A lo mejor agarraste las tarjetas de crédito y yupi, les diste, ¿verdad? Fácil. Y te saliste de balance. O a lo mejor te empezaste a portar mal con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Y entonces se empezó a ir el matrimonio a un desfiladero. Y te saliste de balance. A lo mejor empezaste a descuidarte mucho tus hábitos diarios de limpieza, de orden, de disciplina, y te empezaste a salir de balance. Entonces Dios tiene que colocar eso en su lugar. Wow, cuántas cosas hermosas tenemos para aprender de la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, gracias. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús oramos por una iglesia que sepa comprometerse, Señor, a los principios que son para nuestro propio bien. Nunca, jamás para molestarnos, inquietarnos. Oh, y el diezmo es balance, es dependencia, es confianza, es gratitud. Ay, la sumisión en el matrimonio es balance. El tener que comer bien, el balancear la comida es balance. El tener que venir a la iglesia 2 veces por semana es balance. Señor, enséñanos a vivir en balance.
enséñanos a vivir equilibradamente